Bueno, pues buenos días. A modo de introducción, decir que el indicador más importante de la colonoscopia es la tasa de detección de adenomas, que ha demostrado estar relacionada de forma inversa con el cáncer de intervalo y se define como la proporción de colonoscopias en las cuales el endoscopista es capaz de detectar al menos un adenoma. Este indicador se influencia además por diferentes factores relacionados tanto con el procedimiento endoscópico como con el profesional que realiza la exploración. El problema es que los factores que se relacionan con la tasa de detección de adenomas, los resultados en los diferentes estudios es algo inconsistente y además se desconoce si estos factores pueden influenciar también la detección de otro tipo de lesiones como los adenomas avanzados o los pólipos cerrados y si varían en función de la indicación de la exploración. Entonces, nos planteamos hacer un estudio que tratará de analizar los factores relacionados con el procedimiento endoscópico y con el profesional que realizaba la exploración en la detección de lesiones colorectales en diferentes indicaciones. Para ello realizamos un estudio analítico de tipo transversal anidado en el estudio Qualiscopia, un estudio que era también desarrollado por nosotros en 13 centros a nivel nacional. Lo que hicimos fue incluir de forma consecutiva a todos los pacientes que acudían a hacerse una colonoscopia entre 40 y 80 años en estos centros y entre criterios de exclusión consideramos, por ejemplo, el tener una enfermedad inflamatoria intestinal o un síndrome de cáncer hereditario. Y en cuanto a la detección de lesiones, lo que hicimos fue evaluar diferentes indicadores, como son no solo la tasa de detección de adenomas, sino también de adenomas avanzados y de pólipos cerrados, y también la tasa de adenomas por colonoscopia y de pólipos cerrados por colonoscopia. Incluimos cerca de 13.000 procedimientos, de los cuales el 52% estaban realizados en hombres, el 68% de la población tenía entre 50 y 69 años e incluimos 4 indicaciones, de las cuales hemos considerado para hacer el subanálisis por indicación los procedimientos en contexto de un test inmunoquímico de sangre oculta NECES positivo y de vigilancia pospolipectomía. Consideramos estas dos indicaciones porque son dos poblaciones dentro de nuestro estudio más homogéneas con las cuales podíamos trabajar de una forma más optimizada. Y en cuanto a los otros parámetros de calidad de la colonoscopia, como son el tiempo de retirada, la tasa de limpieza colónica adecuada o la intubación cecal, los resultados que obtuvimos estaban por encima de lo que indican las guías de práctica clínica actual. Incluimos 96 endoscopistas, de los cuales el 44% eran mujeres con una edad media de 42 años y un tercio se dedicaba de forma exclusiva a la endoscopia. En cuanto a los indicadores de calidad, la tasa de detección de adenomas, que como digo es el indicador más importante, de forma global se situó en torno al 40%, que también está por encima de lo que dicen las guías de práctica clínica. Y en cuanto al análisis de los diferentes factores relacionados con el procedimiento y con el profesional que realizaba la exploración a la hora de detectar lesiones, lo que vimos es que el tiempo de retirada, es decir, cuánto tiempo estamos nosotros retirando el endoscopio desde el ciego hasta el ano, era el factor que más se relacionó de forma consistente con todo tipo de indicadores de detección de adenomas avanzados y de pólipos cerrados, tanto a nivel global como por indicación. En cuanto a los factores relacionados con el procedimiento, pues tener una limpieza colónica adecuada y una intubación cecal se relacionó más con un perfil de lesiones tipo adenoma, tanto a nivel global como concretamente por indicación en los procedimientos por test de sangre oculta NECES positivo. Y en cuanto a los factores relacionados con el endoscopista, el que más vimos fue el factor de edad del endoscopista, un perfil más joven que se asocia a una mayor detección de lesiones cerradas, tanto a nivel global como concretamente en procedimientos en contexto de vigilancia. A modo de conclusión, podemos afirmar que el tiempo de retirada es el factor más comúnmente asociado a detección de lesiones, tanto de forma global como en las dos indicaciones analizadas, que el factor relacionado con el endoscopista quizás tiene menos contribución en la calidad de la colonoscopia, como sí lo tienen los relacionados con la propia colonoscopia, y los factores, parece que hay factores distintos asociados a la detección de pólipos adenomatosos y pólipos cerrados. Muchas gracias.